buenos días a todos los asistentes, a todas las asistentes. Hoy realizamos la quinta sesión del ciclo de seminarios sobre gestión de lodos fecales, traída a ustedes por el programa Modelos Descentralizados de Saneamiento en Bolivia, que es financiado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, ASDI. Hoy se va a abordar el reuso y la disposición final de los lodos fecales. Como siempre, como ya es costumbre, quiero dar la bienvenida al experto internacional en proyectos de saneamiento sostenible, el doctor Santiago Septién, ingeniero químico con postdoctorado en gasificación de biomasa y amplia experiencia en procesos termoquímicos y biocombustibles. Sus áreas de especialización son la termodinámica y los procesos térmicos aplicados al saneamiento y la caracterización de los lodos fecales. Sin nada más que agregar, quiero invitar a Santiago a apoderarse del micrófono y de la pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí, Santiago. Perfecto, muchas gracias a todo el mundo. Entonces, gracias por tu introducción. Entonces, hoy les voy a venir a hacer el quinto seminario de la serie que he estado dando sobre el manejo de los lodos. Y las veces pasadas, pues hablamos de pues, qué son los lodos, qué es el saneamiento, qué son los lodos, las características de los lodos, cómo se pueden tratar los lodos. Y ahora nos va a tocar hablar del reuso y disposición final de los lodos. Entonces, un concepto que es importante describir es el concepto de economía circular, que la economía circular está puesta a la economía lineal, que es con la que nuestra civilización se ha desarrollado en los últimos, digamos, el último siglo, y esta economía lineal era de tomar, hacer y deshacer. Entonces es que agarrábamos recursos naturales, los transformábamos en productos manufacturados que tenían un tiempo de vida, y ya cuando el tiempo de vida se acababa, terminaban desechándose y acumulándose, y esta economía lineal, el motor de esta economía era la energía de fuentes finitas como el carbón, el petróleo, que son energías fósiles que tienen un fin y que justamente pues aportan energía, porque todavía estamos en una economía lineal que ya es obsoleto por los desafíos en este siglo. Tenemos que transicionar a la economía circular, pero pues desafortunadamente todavía estamos en una economía lineal que funciona a base de energías fósiles que un día se van a acabar y que también contaminan. Entonces la economía circular es a lo que tenemos que aspirar, y en la economía circular ya hay unos buenos ejemplos en escala pequeña, en microescala, pero esperamos que algún día se generalice a la escala global. Entonces aquí es contrario en oposición a la economía lineal. Aquí cuando el producto llega a su fin, no se va a desechar, sino más bien se va a reciclar, y con el reciclaje se van a recuperar las materias primas que se van a reutilizar para fabricar. Entonces es un ciclo, se puede decir, sin fin, un ciclo virtuoso. Y justamente pues lo ideal es que este tipo de economía pues esté motorizado por fuentes renovables, que justamente como la energía solar, la eólica, hidráulica, pues justamente ese tipo de energías pues son limpias, no causan la emisión de gas de efecto invernadero, y pues sí, entonces es un sistema, son sistemas de energías a los cuales tenemos que aspirar. Y este modelo de economía circular está alineado con la sostenibilidad y los SDG, que es decir, los Sustainable Development Goals, en español serían los goles de desarrollo sustentables. Y justamente pues en estos rollos también hay una énfasis en la economía circular, en la idea de utilizar energías renovables, energías limpias, y que todo pues los desechos se reciclen y se recuperen, y así no produzcamos contaminación para el medio ambiente.
y no tengamos que acabar nuestros recursos naturales. El concepto de energía circular también se puede aplicar al saneamiento. Las viejas depuradoras del viejo paradigma, pues justamente las plantas de tratamiento de agua recibían los efluentes de ciudades, en industrias, etcétera, y utilizaban electricidad para pues justamente tratar estas aguas residuales y al final pues obtener un desecho que normalmente el desecho se disponía, se hace una disposición final y se obtenía un efluente, un líquido que ya limpio, que está, bueno, relativamente ya más limpio, que ya se puede descargar en el medio ambiente. Entonces, el viejo paradigma, y esto es en una economía lineal, pero si intentamos transformar este sistema en un sistema que esté basada en la economía circular, justamente pues las plantas de tratamiento de agua van a seguir recibiendo por las aguas los desechos de saneamiento y las plantas de tratamiento pues los van a tratar, pero se va a intentar obtener recursos, como por ejemplo se va a tener electricidad, que electricidad que se va a generar puede ser reutilizado para el proceso, se puede también recuperar calor, se puede recuperar fertilizante, y el agua que se va a obtener es un agua que todavía de mayor calidad, que se puede estar reutilizar para industrias, para ciudades, etcétera, y también se puede utilizar para irrigar o descargar en el cuerpo de agua. Entonces, también en la economía circular se puede ver en los sistemas innovativos sanitarios, que por ejemplo, pues en los sistemas clásicos de saneamiento, que es el sistema clásico convencional con el que estamos acostumbrados, que no es sustentable, pues nuestras heces y orinas se van a descargar, ya sea a la planta de tratamiento de agua o ya sean al tanque séptico, a la fosa séptica, y ahí se van a acumular y se van a descargar después ahí. Y entonces es el viejo sistema. Y en los nuevos sistemas, la nueva idea en los sistemas sanitarios sería que justamente las heces y la orina se reciclen dentro del baño y que se pueda obtener, que en el mismo baño haya un sistema de tratamiento, que ese sistema de tratamiento pues vaya a recuperar recursos valiosos, como por ejemplo puede ser agua, o pueden ser fertilizantes, o puede ser materia orgánica que puede ser utilizada como combustible o como fertilizante. Y aquí, como se puede ver, pues se va a reciclar el agua y se puede obtener un producto que es beneficioso y no un desecho. Entonces, la disposición final de los lodos, normalmente la ruta más fácil y que más se hace en el mundo, desgraciadamente, es que se descarga en el medio ambiente, que se necesita, pues esto va a necesitar capital. Es algo que no es muy positivo para el medio ambiente y que pues justamente descargar los lodos puede causar la destrucción de ecosistemas, la muerte de animales, la contaminación de recursos hídricos para el hombre, para la actividad humana, también puede causar contaminaciones de suelos, puede causar problemas de salud pública. Entonces, descargar los lodos ilegalmente en el medio, descargar los lodos así como en su estado puro en el medio ambiente, pues es una práctica muy peligrosa y que la gente pues lo puede hacer porque es la ruta más fácil. Luego tenemos la ruta de los rellenos sanitarios, de igual manera que los residuos sólidos se pueden tratar pues con un relleno sanitario, que se hace un hoyo en la tierra y ahí se pone el desecho hasta que, digamos, dejarlo un tiempo hasta que se estabilice. Esta práctica pues es una práctica obviamente es más segura que descargar en el medio ambiente, pero sin embargo también hay
peligros de que justamente en la área donde se hace el relleno sanitario haya fugas de lexiviados que puedan contaminar, y también normalmente un relleno sanitario es una práctica que es muy cara, y las licencias, para tener una licencia de relleno sanitario normalmente son de alta inversión. Y después tenemos los lodos. Luego tenemos los tratamientos. Los lodos también se pueden tratar, que es la tercera ruta. Los lodos se van a tratar, y una vez que estén tratados y que podamos eliminar los elementos peligrosos o controlarlos, podemos hacer una disposición segura y que va a permitir, pues obviamente, va a proteger al medio ambiente y a la salud humana, y también se va a poder recuperar recursos a base de estos lodos, y estos recursos pues van a permitir establecer una economía circular. Entonces, los desechos esta materia que antes era desecho se han vuelto productos beneficiosos, entonces han vuelto a entrar al mercado, y eso pues también va a generar ingresos que van a permitir financiar el tratamiento de los lodos. Entonces, con el tratamiento gracias al tratamiento podemos transformar los lodos, y que después de la transformación estos lodos se pueden reusar en diferentes aplicaciones. Una de las aplicaciones, por ejemplo, es en agricultura. Se pueden utilizar en agricultura, o los lodos tratados también se pueden utilizar como combustible o como también material de construcción. Y también el tratamiento de lodos va a permitir de recuperar recursos de manera secundaria, como productos secundarios, como por ejemplo el agua. También se va a poder producir biogás, o se van a producir químicos, biocarbón, biomasa, y también se puede hacer producción animal, y eso es lo que les voy a describir en las próximas diapositivas. Entonces empecemos con el reuso en agricultura, que es el reuso pues más común que se implementa, que se está implementando en el mundo, y que cuando uno quiere reusar los lodos, lo primero que uno piensa es en la agricultura. Y en el reuso en la agricultura los lodos se pueden reusar en la agricultura en diferentes presentaciones. Se puede descargar los lodos crudos o ya tratados como líquidos en los campos, como aquí se puede ver en la foto, que podemos ver un camión cisterna que está regando los campos de cultivo con los lodos, que de estos lodos pueden haber sido tratados o pueden ser crudos. También los lodos secos. Entonces, los lodos se pueden secar con procesos de deshidratación mecánica y secado térmico, o secado en lechos fijos. Entonces, los lodos se pueden secar ahí, y una vez que ya están secos se pueden utilizar como abono en la tierra. O también los lodos se pueden hacer el compost, como podemos ver aquí. Y esto es porque los lodos naturalmente tienen un alto contenido de nutrientes, porque justamente los lodos, nosotros cuando consumimos comida, no asimilamos todos los nutrientes que tiene la comida. De hecho, desechamos la mayoría, y terminan nuestras urinas y heces, y justamente esas van a ser parte de los lodos. Entonces, pues los lodos van a contener esos nutrientes que vienen de la planta, que nosotros no asimilamos, y al utilizarlo en agricultura, pues volvemos a reinsertarlo en el mundo, para la producción de plantas, para la producción de alimentos. Y pues aquí podemos ver un poco la composición de orina, heces en esta tabla y el total. Y podemos ver que pues la orina es donde la mayoría de los nutrientes se encuentran en la orina.
pero las heces también tienen, pero pues, se puede ver que, por ejemplo, sobre todo por el nitrógeno, se puede ver que el nitrógeno es 10 veces mayor en la orina que en las heces, y en el caso del fósforo, el potasio es de 2 a 3 veces mayor en la orina que en las heces. La orina, tengo que especificar lo que puede ser parte de los lodos o no, depende del tipo de sistema de saneamiento, del tipo de baños. Hay baños donde se separa la orina y las heces, entonces las heces van a tener menos carga de nutrientes, pero si en los baños donde se mezclan la orina y las heces, obviamente pues los lodos van a tener todo, pues van a ser más, van a tener un contenido más alto de nutrientes. Y pues se puede ver que la cantidad que tenemos de nutrientes en nuestras heces y orinas es suficiente o casi suficiente para, eh, para para cultivar la cantidad de cereales y frutos y verduras que necesitamos para nuestro desarrollo, para nuestra alimentación. Así como podemos ver que casi el contenido de nuestras heces y orinas es equivalente a lo que se necesitaría para producir los alimentos que esta persona, para producir 250 kilogramos de grano, por ejemplo. Entonces, casi nosotros, nuestras excretas, desechamos los nutrientes que podrían utilizarse para producir los alimentos que consumiríamos para pues, sobrevivir. Entonces, como pues, se puede ver, si el ciclo se hace de manera eficaz y bien cerrado, no necesitaríamos teóricamente necesidad de aportar fertilizantes químicos, sintéticos en el campo, en la agricultura. Luego, los heces también se pueden reusar como combustible. Aquí pues podemos ver que en esta tabla se puede ver el poder calorífico de los lodos fecales, de las heces y lodos primarios, secundarios, y lodo digerido anaeróbicamente. Y podemos ver que el poder calorífico de los lodos fecales, las heces y los lodos de tratamiento de agua varían entre más o menos 10 megajoules por kilogramo hasta 25 millijoules por kilogramo, dependiendo del tipo de lodos, del tipo de... También normalmente se puede ver que las heces y los lodos primarios son los que tienen las capacidades caloríficas más altas, pero también los lodos fecales y lodos secundarios y lodos digeridos anaeróbicamente tienen una buena capacidad calorífica, y esta capacidad calorífica está en el rango del poder calorífico de madera, que la madera, pues todos sabemos que la madera es uno de los combustibles más usados en el mundo, en las comunidades, cuando uno tiene frío o uno quiere cocinar, pues se quema a veces cuando no se tiene acceso pues a combustibles fósiles o electricidad, pues uno lo que hace es pues quemar madera. Y entonces pues aquí la capacidad, la energía de la contenida en la madera es más o menos similar a los lodos fecales, a los lodos de tratamiento de agua. Entonces pues teóricamente pues sí es un buen combustible. La única cosa es que pues como es muy húmedo, pues se tiene que secar. Los lodos es muy húmedo, y como son muy húmedos naturalmente, pues no se puede, el quemarse se dificulta, entonces tienen que secar, deshidratar hasta un punto en que se puedan quemar los lodos y puedan producir esa energía. Aquí pues podemos ver ejemplos de cómo este es un ejemplo en África, como pues los lodos de latrina se van a secar en lechos de secado, y una vez que se ponen lechos de secado se van a mezclar con desechos de orgánicos, y se van a hacer unos briquettes, y esos briquettes se van a utilizar como combustible. Entonces, algo que, por ejemplo, se ha hecho y esas briquettes son las que se comercializan, y pues vienen justamente son producidas de dos fuentes diferentes de desechos, que es los lodos de latrina
y de orgánicos. Y estos líquidos tienen una capacidad calorífica interesante y se pueden vender y como un combustible a muy buen precio. Y luego también tenemos las lodos, se pueden reusar como material de construcción. Esto es una práctica que no se hace tan seguido, que todavía se está estudiando mucho, pero que pues es muy alentadora, muy prometedora. No es como el reuso en agricultura como combustible, ya hay aplicaciones en el campo, pero todavía en el caso de material de construcción todavía no hay tanto, todavía es muy laboratorio, muy prototipo, pero es muy prometedor. Y entonces, pues para ¿cómo se pueden utilizar los lodos como material de construcción? Pues hay, hay diferentes maneras en que se puede utilizar. Una es obviamente pues los lodos, los brutos se van a tratar hasta que se obtenga un biosólido. Por ejemplo, se puede deshidratar y secar. Y después de eso, pues obviamente se puede utilizar esto para construir materiales como cemento, ladrillos, alquitranes, y los lodos lo que van a hacer es que van a reemplazar materias como la arena, que normalmente se utilizan, y agregados, como pedazos como piedras o tierra, agregados de tierra seca. Entonces, estos elementos van a poder ser reemplazados por las heces y se va a utilizar un material de construcción de similar calidad. Y la otra manera es también o sea, los lodos se van a quemar, o sea, los lodos se van a incinerar, y una vez que se incinera, pues se van a obtener cenizas, y estas cenizas pues se pueden también utilizar como reemplazo de los aditivos y materia agregada y de los aditivos que se utilizan para pues, fabricar cemento, ladrillos, etcétera, etcétera. Concreto. Entonces, pues como que pues, todo se puede ver, o sea, utilizar directamente los lodos para hacer esta materia de construcción, o se queman los lodos y son las cenizas que se van a utilizar como material, como los aditivos, los agregados. Entonces, obviamente, pues son las dos maneras. La segunda manera es podría ser un poquito más fácil porque, pues obviamente no se van a utilizar los lodos tal cuales. Entonces, para el punto de vista psicológico, pues es mejor utilizar cenizas que lodos. Pero bueno, existen los dos métodos. Y luego también se puede recuperar el biogás. Entonces, el biogás va a ser un producto secundario de la digestión anaeróbica de gases. Como vimos en la presentación pasada, seminario pasado, los lodos se pueden tratar por digestión anaeróbica, y el producto del metabolismo de la digestión anaeróbica pues va a ser el biogás. Este biogás va a estar formada por metano, dióxido de carbón, hidrógeno, nitrógeno, vapor de agua y sulfuro de hidrógeno. El metano va a ser el compuesto número 1. Luego, ¿qué es el metano? Es el combustible. Luego tenemos el dióxido de carbón, que también lo podemos encontrar en cantidades significantes. Y luego tenemos hidrógeno, que también es un combustible, el nitrógeno, que no es combustible, y vapor de agua muy pequeñas cantidades, igual que sulfuro de hidrógeno. Entonces, pues obviamente, como es la mayoría, como hay más o menos de 55 a 80% de materia de gases que es combustible en el biogás, pues es una buena materia de combustible, y se puede mejorar si se elimina el dióxido de carbón. Entonces el biogás, pues obviamente cuando uno, después de cuando uno hace
digestión anaeróbica de lodos, para la estabilización de los lodos, uno puede recuperar, tienes que recuperar este gas, entonces tienes que agregar materia de infraestructura suplementaria y para poder captar este gas, y este gas pues, se puede utilizar como diferentes aplicaciones, como por ejemplo aquí se puede ver, este es en Bolivia, de hecho es una foto que yo tomé, que es que estaban cocinando huevos en una estufa que estaba funcionando con un gas, que es una estufa que está conectado con un biodigestor, donde se ponían lodos, y justamente pues el gas que se obtenía era de la digestión anaeróbica. Y el gas pues es una materia de muy alto contenido energético, de 20 a 26 megajoules por kilogramo de gas. Y obviamente pues se puede utilizar ahí. Entonces se puede utilizar para cocinar directamente, algo que estamos acostumbrados, pero también hay turbinas, se pueden utilizar en turbinas, es turbina de gas, y esas turbinas de gas pues se van a quemar el gas al interior de la turbina y van a permitir permitir que la hélice de la turbina rote y produzca electricidad. Y también se puede producir biogás con los lodos a partir del proceso de pirólisis. Entonces, como les había comentado en el seminario anterior, pirólisis es uno de los tipos de tratamiento de las heces, en las cuales pues las heces se van a exponer a alta temperatura sin oxígeno o con poca cantidad de oxígeno, y entonces la materia se va a carbonizar. Los lodos se van a carbonizar, van a ser carbón, biocarbón, pero también se van a hacer gas. Y aquí podemos ver un poco la constitución de ese gas que se va a formar durante la formación del biocarbón, durante la pirólisis. Pues podemos ver que tiene una cantidad muy importante de gases combustibles, como por ejemplo hidrógeno, monóxido de carbón, metano y otros hidrocarburos que pueden ser ligeros o hasta pesados. Y estos obviamente se pueden también utilizar en una turbina de gas para producir electricidad. Y la composición, aquí se puede ver, la composición es mucho más compleja que el biogás de digestión anaeróbica, y pues va a depender mucho de las condiciones de pirólisis, como se puede ver en esta tabla. Y nuevamente el gas de pirólisis es de menor capacidad calorífica que la de digestión anaeróbica, que es de 12 a 18 megajoules por kilogramo, pero sigue siendo bastante bueno. Y también, pues obviamente en el proceso de biopirólisis, en el proceso de pirólisis se puede obtener biocarbón, y pues biocarbón, pues todo el mundo conocemos el carbón como el carbón vegetal. Entonces este sería no carbón vegetal, pero sería carbón de lodos, que obviamente pues no hay mucha diferencia con un carbón vegetal. La verdad es que si es difícil distinguirlo, o imposible distinguir entre un carbón de vegetal y un carbón de lodos, y tienen los mismos usos. También algo que se me olvidó mencionarles es que el biocarbón se puede producir por carbonización hidrotermal, no simplemente pirólisis. La carbonización hidrotermal es un proceso también para producir biocarbón, que es un poco diferente de pirólisis, porque pirólisis se pone a alta temperatura sin oxígeno los lodos, que es algo que pues obviamente estamos a lo mejor acostumbrados. La carbonización hidrotermal se va a hacer en líquido y se va a poner en alta temperatura y alta presión, y va a causar fenómenos un poco analógicos a lo de la pirólisis, y se va a también producir un biocarbón con propiedades muy similares al de pirólisis. Y obviamente pues se puede hacer muchas aplicaciones con este biocarbón. Es un producto de alto valor agregado, y para empezar se puede utilizar como combustible. Aquí podemos ver una caldera ese es biocarbón de lodos, que es en África, creo que en Ghana, normalmente hay un proveedor de saneamiento que trata los lodos y los piroliza, los carboniza,
y obtiene un combustible que los va a hacer como, los va a agregar como en estas esferas, en estas pelotas, y se van a vender y se van a utilizar más que nada pues como combustible pues para cocinar. También el carbón se puede utilizar como carbón activado. Entonces el carbón activo para remediación de suelos, para tratamiento de agua. Entonces el carbón activado es cuando el, el carbón, aunque no se puede ver a la vista, pero es muy poroso, es como una esponja, tiene muchos poros internamente y en esos poros hay muchos sitios donde las moléculas orgánicas e inorgánicas pueden ser absorbidas y justamente pueden absorber así compuestos contaminantes. El biocarbón se puede utilizar directamente el biocarbón como carbón activado o se puede activar. Entonces, en el proceso de activado normalmente se puede activar químicamente al mezclar el biocarbón con un ácido y ponerlo a alta temperatura, o se puede también activar de manera física al ponerlo con vapor de agua o dióxido de carbón a alta temperatura, lo que va a hacer aumentar la porosidad y cuando se aumenta la porosidad, pues va a aumentar el número de sitios que pueden absorber los contaminantes. Y luego también el biocarbón puede ser utilizado como un mejorador de suelo, y eso es también gracias a sus propiedades de alta porosidad. Y esas propiedades de alta porosidad, pues justamente cuando se aplican en la agricultura, pues van a permitir pues más que nada, pues retener el agua, porque cuando uno riega, a veces los suelos son poco permeables y el agua se va a percolar muy rápido sin darle tiempo a la planta de asimilar esta agua. Entonces lo que va a hacer, gracias a la porosidad del biocarbón, va como una esponja a absorber el agua y va a ser la va a darle más tiempo a la planta para que pueda usar esta agua. Y de la misma manera que absorbe agua, también puede absorber nutrientes. Y los nutrientes, en vez con suelos de muy altos, de muy alta permeabilidad, hay muchos los nutrientes pues pasan demasiado rápido sin que las plantas las raíces hayan podido absorber los nutrientes. Entonces pues el carbón activado va a permitir de retener eso en el suelo al nivel de la raíz y justamente pues va a darle más tiempo para la planta utilizarlo y crezca mejor. Y también ya para acabar, el carbón activado va a permitir, bueno, el biocarbón en el suelo va a permitir a las bacterias, les va a ofrecer un soporte para que crezcan, se desarrollen, y sobre todo a las bacterias que son necesarias para la salud, para una buena salud del suelo, porque obviamente algunos nutrientes necesitan transformación bacterial antes de que sean asimiladas por la planta, como por ejemplo, las plantas les gusta asimilar el nitrógeno como nitratos, pero muchas veces el nitrógeno se encuentra como amoníaco, pero estas bacterias pueden transformar el amoníaco en nitratos, que son más fáciles asimilables por las plantas. Entonces, pues obviamente el biocarbón va a permitir a estas bacterias beneficiosas de crear colonias y justamente pues intensificar su efecto beneficioso en los suelos. Ya para acabar, también el carbón activado puede atrapar metales pesados y cosas así que también pueden pues justamente podrían irse al suelo, a los recursos, algunos contaminantes que podrían ir y contaminar las aguas subterráneas, pues justamente el biocarbón va a permitir absorberlos. También se puede recuperar biomasa de los lodos, y esto es gracias a la biomasa del lecho de secado con plantas. Entonces, como les habíamos dicho, una manera de tratar los lodos es ponerlos en lechos de secado y poner plantas. Y las plantas pues justamente van a
utilizar el agua de los lodos para crecer, para desarrollarse y van a evapotranspirar esta agua y así los lodos se van a deshidratar. Y al deshidratarse los lodos, pues obviamente las bacterias y los patógenos se van a desactivar. Y las plantas que se pueden utilizar para este tipo de lechos de secado con plantas son carrizo, zanea, acnea, enea, aguapo, totora, papiro, eh, eh, pasto limpago, pasto mijillo, zacate pinto y todo este tipo de plantas que se van a utilizar en los humedales para, bueno, en los lechos de secado con plantas, estos tipos que son plantas de humedales más que nada, eh, se van a poder, al final cuando se acabe el ciclo de tratamiento, pues se van a tener que cambiar las plantas, se van a tener que cortar las plantas, entonces vamos a tener una producción de biomasa y pues obviamente las plantas es algo pues beneficioso porque justamente esas plantas se pueden reutilizar para otros, una vez que se hayan sacado de los lechos de secado, se puede ya sea utilizar para hacer biocarbón o como combustible, o también se pueden utilizar como para alimentar ganado. Aquí, pues, por ejemplo, podemos ver en este ejemplo, podemos ver que las plantas, en Camerún, se venden estas plantas de, del hecho de secado y en este momento se pueden utilizar para el ganado, para alimentar el ganado y el precio varía de 0.1 a 0.3 dólares por kilogramo. Entonces, pues si tienes una producción muy grande, pues obviamente puedes obtener beneficios altos gracias a este tipo de biomasa. Y también no simplemente se puede producir plantas, pero también se pueden producir animales a partir de los lodos. Y esto es que los lodos se vayan a utilizar como substrato para alimentar alguna especie animal y que esa especie animal, pues cuando crezca, se desarrolle, se puede utilizar para otras aplicaciones. Y uno de los animales que se pueden utilizar que pueden alimentarse de los lodos es las larvas de mosca de soldado negro. Entonces, como les había comentado en el seminario pasado, el soldado negro es una mosca. La mosca de soldado negro es una mosca que pues le gusta, cuando está en el estado de larva, las larvas les gusta alimentarse de las heces, se pueden alimentar de las heces, y ya cuando uno crece, cuando estas moscas están muy atraídas a la materia fecal, pero no son atraídas a nuestra comida no habitual. Entonces, obviamente no va a haber una contaminación de las heces, esa comida por las heces con este vector de mosca de soldado negro, porque justamente no son atraídas por nuestros alimentos. Entonces, ese es el interés de utilizar la mosca de soldado negro. Entonces, estas larvas pues se van las larvas que se van a producir durante la degradación de los lodos, las larvas van a crecer, van a volverse pues, más grandes y se va a intentar matar las larvas antes de que pasen al estado de mosca y justamente se van a comercializar estas larvas. Y esas larvas tienen muchas aplicaciones, que de hecho ya hay aplicaciones en el comercio para justamente, como se puede apreciar en la foto, alimentar a los pollos, se pueden utilizar para la industria avícola y también se puede utilizar para peces, entonces para acuicultura, como se puede ver aquí. Entonces esas son ya las larvas de mosca negra normalmente se utilizan con residuos vegetales, o sea, con nuestra basura vegetal, las larvas de mosca negra, de soldado de mosca negra, se desarrollan y hay aplicaciones industriales, como se puede apreciar aquí en la foto con esos dos productos.
en las aplicaciones industriales, pues se utiliza más que nada desechos orgánicos de comida para el crecimiento y engorda de las larvas, pero también se están haciendo investigaciones de alimentarlas con las heces. Y aquí pues podemos ver podemos ver en la tabla, pues la composición nutricional de las larvas de mosca negra. Tenemos la proteína, fibras, lípidos, carbohidratos, la energía que tienen las larvas, las cenizas, la materia seca. Y pues podemos ver obviamente que las larvas pues tienen un contenido de proteína bastante alta, de 30 a 40%. La proteína no la tiene no es tan alta, es como de más o menos 2-3%. Tiene lípidos más o menos del orden del 10 a 15%, que es bastante bueno, y tiene carbohidratos del orden del más o menos 1/3 de la masa total seca, es en carbohidratos. Entonces se puede ver pues que tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene lípidos, entonces una fantástica tipo de alimentación para animados de industria avícola. Y también otra práctica que es menos común es utilizar los lodos fecales directamente en acuacultura. Entonces, pues se ponen los lodos en estanques donde hay peces, y los peces van a utilizar esta materia orgánica de los lodos para, pues obviamente, crecer, desarrollarse, multiplicarse, reproducirse, etcétera, etcétera. Entonces, y obviamente, pues los peces, todo el mundo lo sabemos que tiene un contenido nutriente bastante interesante, pueden ser consumidos por el hombre directamente. Obviamente, en el caso de peces alimentados con heces, tal vez no sea, bueno, no sé la práctica más aceptada, pero sí se podrían utilizar los nutrientes de los peces para otras aplicaciones, para, por ejemplo, alimentar alimentos de ganado. Y ya después esos alimentos de ganados, bueno, de alimentos ya sea mascotas, también puede ser mascotas, alimentar mascotas o alimentar pollos o lo que sea. Entonces, como podemos ver, pues también se puede producir animales a partir de las heces. Y también se pueden recuperar químicos. Entonces se pueden recuperar químicos de los lodos. Y uno de los químicos que se puede utilizar es de biodiesel. Ya ha habido investigaciones de cómo producir biodiesel a partir de los lodos fecales. Entonces aquí podemos ver un poco el esquema bioquímico en el cual se puede obtener biodiesel. Entonces, si los lodos se fermentan, primero se le fermenta, y después al fermentado se le va a hacer una digestión aeróbica, y justamente la fermentación va a hacer que pues, se produzcan ácidos grasos, y la digestión anaeróbica va a hacer que se produzca biogás, como vimos en las diapositivas pasadas. El biogás se puede transformar en metanol a base de una transformación bioquímica, y este metanol, si se mezcla con el ácidos grasos de la fermentación, se puede hacer el proceso de transferir, se puede producir diésel, y que el diésel es pues un muy buen combustible, muy buen combustible. Obviamente pues es tan buen combustible que puede hacer mover coches, y que nuevamente su capacidad calorífica es 77 megajoules por kilogramo. Y también se puede hacer glicerol como su producto, que obviamente glicerol también es un compuesto químico de alto valor, donde se puede utilizar para diferentes aplicaciones en la industria química. Y si volvemos de nuevo a la larva de soldado negra, como les había dicho, se puede utilizar como alimento para ya sea peces, pollos, etcétera, pero también se puede
se puede extraer los diferentes compuestos de estas larvas. Entonces se puede, por ejemplo, se puede extraer la proteína. Como vimos, las larvas tienen proteínas que van del hasta 40 a 50%, o sea, la mitad es proteína. Entonces se puede extraer esa proteína y se puede utilizar, ¿por qué no?, como un suplemento alimenticio. Las grasas se pueden también extraer y las grasas se pueden utilizar como aceites para cosméticos, lubricantes, etcétera, etcétera. O también la grasa se puede utilizar como hacer una esterificación y transformarlo en diésel. Y también tienen las larvas, tienen la capa es un producto químico que se llama la quitina. Y la quitina es un producto natural que tiene muchas aplicaciones y que se puede usar como un biomaterial. Y también la pirólisis, de la que ya les había explicado un poco, que para producir biocarbón y biogás, también se puede utilizar bioaceite en pirólisis. Entonces, la pirólisis, si la pirólisis se hace de manera muy lenta, es decir, que los lodos se calienten de manera lenta, lo que se conoce como pirólisis lenta, se va a hacer biocarbón y gas. Pero, sin embargo, si se calienta de manera muy rápida los lodos, o sea, de manera flash, inmediata, no se va a hacer tanto biocarbón, pero se van a hacer bioaceites. Es un proceso termoquímico un poco complicado, pero es los productos de pirólisis van a depender de la velocidad de calentamiento, porque los procesos termoquímicos son muy diferentes entre un pirólisis lenta y rápida. Entonces, los bioaceites van a ser compuestos de una variedad muy grande de hidrocarburos que pueden ser oxigenados o hidrocarburos no oxigenados, y obviamente pues va a obtener realmente un cóctel de hidrocarburos que justamente pues se van a poder biorafinar. Este cóctel, este crudo de hidrocarburos en una biorefinería se puede pues, separar diferentes compuestos para obtener diferentes tipos de productos con diferentes aplicaciones en la industria química. Y también se puede recuperar agua en los tratamientos de lodos. Como habíamos visto en los seminarios pasados, un lodo el compuesto mayoritario de los lodos es agua. Entonces los lodos tienen agua desde 98% es agua hasta 70, 60% de un lodo es agua. Debe depender del tipo de lodo, obviamente la cantidad de agua, pero siempre es mayoritario el agua, compuesto mayoritario. Entonces, obviamente, esta agua se puede recuperar de los lodos y se puede reusar. Entonces, pues obviamente esto va a depender cuando se tratan los lodos, por ejemplo, cuando se deshidratan mecánicamente o cuando se deshidratan en un lecho de secado, se va a obtener un líquido que se va extraído de la materia sólida. Este líquido obviamente pues no está claro, todavía va a acarrear consigo algunos elementos, algunos sólidos de los lodos, pero pues van a estar ya en estado líquido, y es lo que se llama pues el lixiviado, efluente líquido. Y obviamente pues es agua ahí, y esta agua pues se puede tratar y se puede recuperar, y agua se puede recuperar, o se puede utilizar directamente, por ejemplo, para irrigación, porque obviamente pues va a tener materia orgánica, va a tener probablemente nutrientes y podría utilizarse en riego, por ejemplo. Entonces el agua, lo ideal obviamente es tratarla antes de reusarla, pero pues a veces depende de la calidad del efluente, a veces se puede reusar o no directamente. Y justamente pues aquí podemos ver que en Kumasi, Ghana, utilizan los lixiviados de lechos de secado. Bueno, se estudiaron los lixiviados de lechos de secado para reusar, para la irrigación, y pues se puede ver cómo algunas variedades varían con el tiempo.
se puede ver como el pH disminuye con el de primer día al último día con la recuperación. Y se puede pues, oír como algunas propiedades fisioquímicas varían durante el proceso durante el ciclo del secado en lecho como las diferentes fracciones del exhibiado que se van a obtener va a tener diferentes propiedades entre el primer día y el último día. Puede ver que hay una diferencia pues normal. Y obviamente pues cuando se tratan los lodos, también otra manera de deshidratar los lodos es con secado térmico. Y aquí, pues obviamente se va a producir vapor de agua y este vapor de agua se puede condensar. Y al condensarse, pues se puede reutilizar para alguna aplicación ya sea con o sin tratamiento. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de una de las sesiones pasadas del seminario, en el cual había era una incineradora de tratamiento de lodos. Y esa incineradora, pues había en el proceso de secado térmico, se recuperaba el vapor de agua y se condensaba y luego pasaba por filtros, por clorinización y se podría consumir directamente por el hombre. Entonces eso se puede, un ejemplo, o si depende del uso, si notamos que el agua que se recupera sea de alto estándar, se puede reutilizar directamente. Y pues justamente aquí pues podemos ver es un ejemplo de irrigación de girasoles en Tailandia con agua recuperada de lodos. Y aquí se puede ver que más o menos podemos ver la primera, en el diagrama, la primera parte que es el control, es decir, sin pura agua, como es la cantidad la producción de girasoles es menor que cuando se mezcla, cuando se utiliza un porcentaje del exhibiado en el riego. Por ejemplo, se puede ver que el más óptimo porcentaje del exhibiado en el riego es 50%, es cuando llegamos al máximo de la producción de semillas de girasol. Ya después es el máximo y después disminuye después de ahí. Entonces, pues se puede ver que esta agua pues, se puede utilizar yo diría que el reuso clásico, más lógico de estas aguas extraídas de los lodos sería para irrigación. Para consumo humano también se puede, como les había dicho, pero pues necesitaría pasar por más filtros y más procesos. Y como podemos ver si se utiliza como irrigación, pues va a tener, hay datos que muestran que es beneficioso para el crecimiento de plantas, como se puede ver en el ejemplo aquí en Tailandia. Pero bueno, cuando utilizamos los lodos en agricultura o cualquier otro uso, tenemos que considerar las regulaciones. Tenemos que considerar las regulaciones, que es algo, pues, es importante. Porque obviamente, pues, al poner los lodos en los suelos, los lodos pueden tener contaminantes que pueden dañar la salud humana. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, uno de los usos más comunes de los lodos es en la agricultura y que se pueden utilizar los lodos brutos, pero pues hay que tener cuidado con las utilizaciones de los lodos brutos porque justamente como no se ha tratado, no pueden causar serios problemas para la salud humana o de contaminación. Y también cuando se tratan, pues hay que checar que la calidad de los lodos sea correcta y que no vaya a dañar, que el tratamiento haya sido suficiente para remover esos compuestos que pueden ser dañinos para el medio ambiente o las personas. Y justamente antes de la aplicación en suelos, ya sea de lodos brutos o tratados, pues justamente hay parámetros, las regulaciones locales, nacionales, van a permitir van a justamente regular este uso de los lodos y van a proteger
el medio ambiente y la salud humana. Entonces, pues aquí podemos ver en esta tabla, por ejemplo, un ejemplo de límites que los lodos no pueden exceder si quieren ser agregados si quieren ser utilizados como fertilizante en metales pesados. Aquí podemos ver los límites, son tres tipos de, bueno, los límites pues son en miligramos por kilogramos y son de tres cuerpos regulatorios diferentes, de diferentes países. La primera columna es de Estados Unidos, de biosólidos, es una para biosólidos de calidad excepcional. Luego tenemos si uno quiere utilizar como compost y que sea etiqueta eco, que sea que pueda ser aprobado como etiqueta eco en la regulación, pues justamente los lodos no pueden, tienen que, la cantidad de los metales pesados tiene que ser menor a la del límite indicado. Y en España, también podemos ver ya en la última columna, pues en España, el país, la regulación en España, pues pide, obliga para si se quiere utilizar los lodos en el medio ambiente. Obviamente, si los lodos, si por ejemplo la concentración de metales pesados es superior a la de la regulación, teóricamente su uso en agricultura debería ser prohibida. Y otro ejemplo muy interesante es en Estados Unidos, que es con la EPA, que es la Environmental Protection Agency, que es la agencia que protege el medio ambiente. Entonces, en Estados Unidos dividen para el uso en agricultura los lodos en dos tipos, de clase A y clase B. Clase B es de los lodos de menor calidad, o que los lodos hayan venido en un tratamiento convencional o no tratamiento, y que tiene un alto riesgo patógeno y su uso tiene que ser restringido. Es decir, que cuando es clase B, se pueden utilizar los lodos, pero solamente para algunas aplicaciones que obviamente el hombre no esté muy expuesto. Luego tenemos la clase A, que si un lodo es clase A, pues obviamente es porque vienen de un tratamiento avanzado, con los patógenos casi totalmente eliminados o totalmente eliminados, sin metales pesados, y que es un uso no restringido. Es decir, que si uno tiene un lodo tratado de clase A, lo puedes utilizar donde tú quieras, ya sea hasta si quieres puedes utilizarlo en el jardín de una escuela, en un huerto que alimenta a un barrio. Entonces, pues obviamente pues podemos ver que las regulaciones son por producto. Son productos, son por país también, y puede haber divisiones. Entonces, el problema es que no todos los países tienen regulaciones para estas aplicaciones, para la aplicación de los lodos en tierras. Algunos países no tienen regulaciones, lo que puede ser un poco problemático, que en ese caso no se sabe si se utilizan los lodos en tierra, pues no se va a poder nunca medir el riesgo, y obviamente pues el riesgo es alto para la población humana, para el medio ambiente, y si hay regulaciones, pues obviamente pues da más confianza al consumir, por ejemplo, o el uso de los lodos para ciertas aplicaciones. También, por ejemplo, hay clases, si uno que es como que si a veces no todo es blanco y negro, es decir, no utilizar o utilizar, a veces sí se puede utilizar, pero con ciertas condiciones. Y eso es cuando, por ejemplo, los lodos están tratados, pero su calidad todavía no es óptima. Entonces también se puede hacer como subclasamientos, y al final también si uno quiere utilizar para compost o lo que sea, también obviamente hay regulaciones para usos de compost, para diferentes tipos de aplicaciones. Luego también tenemos los estándares de calidades ISO, como les había dicho. Esto es bastante nuevo, y los estándares de calidad ISO, de hecho, se crearon hace
¿qué serán? Hace como 4 o 5 años y se crearon dos, que es el ISO 31800 y el ISO 30500. Ya les he hablado de eso en las previas seminarios. Entonces, estos ISOs van a permitir pues también de, pues, regular un poco los sistemas de saneamiento, los sistemas de tratamiento. Entonces, pues tenemos un sistema de saneamiento que obviamente su tamaño va a depender si es ISO 31800 o 30500, va a haber diferentes criterios, pero como el tamaño. Pero en sí, el punto común de los dos ISOs es que tenemos un sistema sanitario que va a recibir lodos fecales o excreta humana y que justamente pues lo va a tratar, va a hacer un tratamiento y se va a obtener un efluente gas, un efluente líquido y un efluente sólido desde el tratamiento. Y cada uno de estos efluentes pues va a tener que cumplir unos ciertos requisitos para poder ser, para que una tecnología pueda ser catalogada como ISO estándar o no. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejemplo del efluente líquido. Hay un límite, hay límites para su disposición o reuso y eso, para eso vamos a tener en cuenta la concentración de oligoelementos, los patógenos, que es bacteria, virus, elementos, protozoa, parámetros ambientales como el DQO, DBO, sólidos suspendidos, fósforo total, nitrógeno total, pH, temperatura. Entonces, todo eso son parámetros que se van a medir para los sistemas, para los ISO estándares. Se van a pedir para los ISO estándares y justamente pues va a haber límites para cada uno de estos parámetros y para que una tecnología sea certificada ISO, sea conforme ISO, pues va a tener que el efluente líquido ser inferior a los valores que están indicados en el documento del ISO estándar. Y luego también para los sólidos es lo mismo. Los sólidos van a tener que tener una cierta composición de oligoelementos y también una cierta cantidad, patógenos como bacteria, virus, elementos, protozoa, que juegan justamente pues, es la concentración de estos oligoelementos en patógenos en los sólidos después del tratamiento tiene que ser inferior a los valores que están impuestos en la ISO estándares. Y en el efluente de gas se puede utilizar lo mismo. Es muy similar el concepto. Entonces va a haber unos gases que se van a producir. Por ejemplo, si hay un proceso de combustión en el sistema de tratamiento, entonces obviamente pues también se va a tener que controlar la composición del gas y que algunos compuestos que se consideren contaminantes van a tener que estar con concentración inferior a la que estaban impuestas por el ISO estándar. Entonces, pues podemos ver como para más o menos regular el reuso de los productos de saneamiento, tenemos las regulaciones, que las regulaciones pueden ser nacionales, locales, que pueden ser por producto. Y también tenemos los estándares de calidad ISO, que van a ser más bien para cuando se vaya a querer comercializar algún producto y que quieren dar confianza al comprador, que el sistema de tratamiento que uno va a adquirir va a poder tratar el desecho como se debe. Entonces, la certificación ISO pues, va a dar esa seguridad al comprador y pues, obviamente eso va a fomentar, a impulsar la venta, a ayudar a la venta de este producto. Y en países donde no hay regulaciones, pues estándares de calidad ISO puede ser una muy buena marco inicial para saber si en fase de la composición de los lodos, si se pueden utilizar de manera segura o no. Bueno, entonces el reuso de los lodos también va a tener sus barreras. Y una de las barreras pues, es la aceptación social.
porque justamente hay lo que se llama la cacofobia, que justamente es gente que pues que tiene un estigma negativo al uso de materia fecal, porque justamente lo que viene de las heces, de los excrementos es negativo, es malo, sin tener el entendimiento de que cuando uno trata las heces se van a transformar y que ya no va a ser el mismo producto, pero todavía queda, un aspecto psicológico que hace pensar que todavía relaciona el producto con el origen, que son las heces. Entonces, obviamente, eso hace que haya mucha resistencia social para el reuso de las heces en diferentes ámbitos. Por ejemplo, aquí podemos ver en estas fotos son protestas en contra del uso de los lodos en la agricultura. Aquí son en Estados Unidos, de hecho. Entonces, en países desarrollados hay una resistencia, que esta gente pues obviamente no querían utilizar esos lodos de tratamiento de agua, porque justamente pues ahí relacionan eso con la idea del excremento, con las heces, la orina, y que estamos utilizando eso para poner en nuestros campos y que casi estamos comiéndonos esos productos. Entonces está este aspecto psicológico que pues, es una barrera y que justamente causa resistencia social para este uso del reuso de los lodos. Y también hay un estigma. Si uno quiere, por ejemplo, consumir productos de origen fecal, de origen de lodos, pues hay también un estigma para el consumidor. Porque, por ejemplo, digamos que si uno va al supermercado y ves tus biocarbón de origen vegetal y biocarbón de origen de lodos, y que el biocarbón de origen vegetal es un poco más barato y que el que de los lodos fecales, pero finalmente vas a terminar comprando el de origen, el biocarbón de origen vegetal, porque el otro viene de las heces, de los lodos, de la orina, de los baños, que pues eso no es bueno. Entonces esa idea también, barrera psicológica, pues es un comportamiento que es algo que no favorece pues a la gente que quiere transformar los productos de saneamiento, los lodos, transformarlos en productos y meterlos en la economía, y en la economía insertarlos en la economía, reinsertarlos en la economía circular, pues justamente no es seguro que en el mercado vaya a tener éxito esos productos, porque la gente no va a querer consumirlos porque vienen de origen las heces, ya sea el biocarbón o ya sea, por ejemplo, si uno en una granja, pollos que se alimentan de las larvas de mosca negra, que estas larvas fueron cultivadas que se crecieron alimentándose de lodos fecales, pues la gente tal vez no vaya a querer consumir ese pollo. Entonces esa barrera psicológica pues uno va a tener que también no ayuda de punto de vista de que un consumidor compre los productos de saneamiento. Entonces, para eso pues necesitamos marketing social. Entonces, el marketing social es intentar cambiar la manera de pensar de la gente, de esta manera de pensar de que los lodos que todo lo que venga de los lodos fecales son malos, y tenemos que hacer entender que una vez que se haya transformado los lodos por el tratamiento, por el proceso de tratamiento, ya no es lo mismo materia, sino ya se volvió recursos muy valiosos. Y quiero terminar con este ejemplo, que por ejemplo, no sé si saben que nuestras heces tenemos en concentraciones muy bajas oro. Tenemos moléculas, átomos de oro a concentraciones muy bajas. Entonces, obviamente, teóricamente se podría extraer ese oro de las heces. De hecho, en Japón ya hicieron investigación sobre eso y pues es oro. Entonces el oro no, entonces estaríamos transformando las heces en oro. Y obviamente pues el oro es uno de los elementos más valiosos de nuestra sociedad, que consideramos más valiosos en nuestra sociedad. Entonces uno de los elementos más repugnantes, que es como las heces, las estaríamos transformando en oro, que son las cosas más valiosas.
Entonces, eso es lo que tenemos que, así es como tenemos que de esta manera de transformar las heces en oro, también tenemos que transformar nuestra manera de pensar, pensando que los productos de heces son valiosos, son como oro, y no justamente, no que estén, y que ya no conservan esos aspectos peligrosos de los lodos iniciales. Muchas gracias por su escucha, y estoy a la escucha por preguntas o lo que sea, y aclarar sus dudas. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias por tu presentación. Ha sido muy interesante, especialmente el cierre. Es una curiosidad más que interesante saber que tenemos partículas de oro en las heces. Deja de ser solamente una idea o una metáfora para convertirse en una realidad. Las heces también pueden ser un valiosísimo recurso. Tenemos dos preguntas que se hicieron en el chat, una de Óscar Acevedo y la otra de Daniela Sevilla. En este momento todos ustedes pueden permitir, hemos dejado que los participantes reactiven su audio ellos mismos. Entonces, cualquiera de ustedes puede levantar la mano, puede prender su micrófono directamente y hacer las consultas que tengan pendientes. Mientras tanto, mientras se van animando, yo le voy a compartir a Santiago la pregunta de Óscar Acevedo. Él, al principio de la exposición, nos preguntaba si tú, Santiago, conoces casos de aplicación de deshidratadores screw press en estos lodos. Me parece que él se refiere a los deshidratadores de prensa de tornillo de lodo. Entonces, ¿tú conoces casos de aplicación de estos deshidratadores, Santiago? Eh, Ahorita no tengo en mente. Bueno, donde yo vivo, en la municipalidad de Tucuín, en Durban, hay algún par de deshidratadores mecánicos de presa, de screw, de tornillo, que son marca Uber. Es uno de los líderes en equipo de deshidratación y secado térmico de los lodos. Una compañía alemana, Uber. Pero sí, no tengo mucho más información que eso, pero se utiliza mucho, hay muchos casos, no para los lodos fecales, pero para los lodos de tratamiento de agua, para deshidratar los lodos primarios o secundarios o mixtos o los lodos digeridos, primarios digeridos. Puedes, sí podrías, sí hay muchos casos documentados de usos de ese tipo de deshidratadores mecánicos, y que puedes encontrarlo muy fácil en Google. Pero no es para yo no conozco mucho caso de lodos fecales, o sea, no es ni de tanque séptico, ni latrina, ni de baños secos. Más bien sería, las aplicaciones que yo conozco son para lodos de tratamiento de agua, y sí está bien documentado Perfecto, en gracias, Internet. Santiago. La siguiente pregunta es de Daniela Sevilla. Ella te pide a ti explicar o dar algún documento, alguna bibliografía que hable sobre este tema de los lodos con la materia orgánica con una gran capacidad calorífica. ¿Tendrás ahí algún documento que nos puedas compartir sobre la capacidad calorífica de los lodos? Eh, bueno, creo que lo que está, la tabla que está en la presentación, aquí voy a compartir de nuevo mi página. Ahí me dicen si la ven. Sí, se ve. ¿Se pueden ver? ¿Se puede ver? Sí, se ve muy bien. Qué perfecto. Pues aquí puedes ver una tabla. De hecho, aquí incluí una tabla donde puedes ver el poder calorífico este es lodos fecales de diferentes localidades del mundo. De Ghana, Senegal, Uganda, China, Sudáfrica, etcétera. Puedes ver esta tabla, resume el poder calorífico de lodos fecales de diferentes localizaciones geográficas, también de las heces. Se puede comparar el poder calorífico de las heces de los lodos fecales.
ya que son valores que encontré también estos son los lodos primarios, lodos secundarios, lodos digeridos. Esto lo encontré. Aquí se puede ver, aquí puedes encontrar esto en esta referencia. Puedes encontrar más detalle en esta referencia. Nuevamente, al final de cada presentación, le envío las presentaciones a Paola y Paola normalmente las distribuye con ustedes o las pone en el sitio de Agua Tuya. Entonces yo creo que lo mejor sería que lo que te recomiendo es que esperes a que mi presentación sea cargada en la red, en la plataforma, y te recomiendo que, pues, que consultes esta diapositiva y que pues puedes notar la referencia. Pero hay muchas otras referencias. Esta es una referencia nada más, pero y una vez que ya vayas ahí y que empieces con esa referencia vas a poder encontrar más referencias. Pero no te preocupes, es una información que es muy fácil de encontrar en Internet. Hay mucha información sobre capacidad calorífica de lodos fecales, de lodos tratamiento de aguas. Hay muchísima información en Internet, en Google. Entonces, aparte de este documento que se estoy compartiendo en la presentación, también puedes hacer una búsqueda en Google, Google Scholar, y vas a encontrar toda la información que muy fácilmente que esté necesario. Genial, Santiago. Muchísimas gracias. Ya saben, esta información va a estar en nuestra página web en aproximadamente una semana y media. Vamos a subir la edición de este video y la presentación de Santiago para que ustedes puedan acceder a todas las referencias bibliográficas que se encuentran en el mismo documento. Tenemos otras preguntas. Aquí Jocelyn Pati Caguana nos pregunta, en el caso de los lodos extraídos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿cuál es el parámetro más complejo en tratar y cuál es la mejor solución para estos parámetros? Pues es una pregunta un poco compleja, muy difícil, depende caso por caso. Yo diría que pues la materia orgánica es algo que se puede, bueno, esto es en los tratamientos, bueno, esto es más, no están lodos, porque tu pregunta que me estás haciendo es de tratamientos de agua, pero te la puedo responder. Entonces, la materia, lo más difícil normalmente en un tratamiento de agua se utiliza la degradación biológica, que normalmente se hace con lodos activados. Se van a utilizar justamente un lodo, que en este lodo va a estar compuesto mayoritariamente de bacterias que van a utilizar los compuestos orgánicos del agua residuales para alimentarse, para reproducirse, para desarrollarse, y así van a limpiar el agua de estos contaminantes orgánicos. Sin embargo, hay contaminantes que son muy difíciles de transformar, de biodegradar, y uno de estos compuestos son los compuestos en inglés se llaman compounds of emerging concern, que en español sería compuestos de preocupación emergente, y que este tipo de son microcontaminantes, o sea, son contaminantes que están a muy baja concentración, casi trace, no sé cómo traducirlo en español, pero son con niveles muy bajos de concentración, y que las moléculas son bastante resistentes a la degradación biológica. Entonces, estos compuestos, aunque estén a muy baja concentraciones, como no se pueden tratar, se terminan acumulándose en el medio ambiente. Entonces, son unos más problemáticos, yo diría, para tratar. Y el problema es que se sospecha que este tipo de compuestos pueden causar problemas en el metabolismo de los seres humanos, puede causar cánceres, también hay compuestos cancerígenos, y justamente pues son compuestos que pueden terminar en el hombre porque justamente se van a acumular en el medio ambiente si no se tratan. Entonces son bastante problemáticos porque los lodos activados no pueden deshacerse de este tipo de compuestos, y pues sí, y para
para poder eliminar esto de las aguas residuales se va a tener que hacer un tratamiento avanzado de las aguas, que puede ser por oxidación avanzada, que ya sea con ozono o con rayos ultravioletas, o también hay procesos de absorción con carbón activado o con algunos microorganismos, algunos organismos vivientes como Daphnia, como el crustáceo Daphnia, también pueden absorber estos compuestos. Y sí, estos compuestos normalmente se me olvidó decirles, pero están originados de nuestras actividades. Son compuestos o residuos de compuestos farmacéuticos, de cosméticos, de productos de limpieza de casa, etcétera, etcétera. Y la otro compuesto problemático que puede acabar en los lodos son los metales pesados. Entonces, los metales pesados, normalmente las aguas residuales o las aguas residuales domésticas no deberían de tener metales pesados, porque pues obviamente nosotros no defecamos o no orinamos teóricamente metales pesados, y nuestros productos de casa, nuestros productos de higiene personal deberían no tener metales pesados. Sin embargo, a veces las industrias, que justamente las aguas industriales sí tienen muchos metales pesados que se utilizan para los procesos químicos, físicos en la industria, sus aguas residuales a veces son mezcladas, son enviadas a la planta de tratamiento de aguas domésticas. Y eso puede ser un problema porque entonces vamos a estar infiltrando metales pesados en nuestras aguas domésticas, y obviamente pues es algo que también es difícil de tratar y que requiere tratamiento avanzado como en los compuestos de preocupación emergente. Y los metales pesados también pueden terminar en los lodos. Es muy factible que terminen los lodos en una fracción líquida, y es por eso que muchas regulaciones, muchos países pues se fijan en la concentración de metales pesados en los lodos para su reuso en agricultura, porque justamente se quiere evitar que si un lodo está tiene concentraciones muy altas de metales pesados, pues que se debe de considerar un producto peligroso y no un producto de agricultura, para reuso en agricultura. Entonces, pues sí, es algo, pero es bastante problemático los lodos pesados, los metales pesados. Si terminan en los lodos, no hay mucho que hacer, la verdad. Es que la única manera es tratar los lodos como un desecho peligroso, es decir, por relleno sanitario o quemarlo. Y cuando se queman las cenizas, tratarlos como desecho peligroso, porque van a tener los metales pesados, y ya ponerlos como relleno sanitario, o a veces también se pueden encapsular y utilizarse como materia de construcción, las cenizas con metales pesados. Pero es problemático. Ciertamente, Santiago, es muy complicado. La presencia de metales pesados en las aguas residuales y en los lodos traen problemas muy, muy complejos para su manejo y todo. Tenemos algunas preguntas más. Noemí Tomailla nos pregunta, bueno, es una pregunta que seguramente ya repasando también los videos nos va a poder responder, pero tal vez nos puedas dar un punteo a grandes rasgos de cómo es el proceso de obtención de fertilizantes a partir de los lodos fecales. Entonces, pues como les había dicho, los lodos naturalmente ya son fertilizante. O sea, los lodos ya naturalmente son fertilizante porque tienen materia orgánica y nutrientes. Y a veces si los lodos vienen digamos, se trataron bien en la planta de tratamiento, o bien de un proceso, o en la manera, o durante durante el tiempo que fueron, ¿cómo se dice? Me olvidó la palabra. Durante el periodo de almacenamiento, si los lodos no, pues, se estabilizaron, es decir, que la cantidad de patógenos, la mayoría de patógenos murió, y no tiene materiales pesados porque justamente no hay contaminación de aguas industriales.
se puede utilizar directamente los lodos fecales en el campo. Es algo que se puede ver. Aquí te voy a compartir la diapositiva. Me dicen si se puede ver. ¿Se pueden verlo o no? A ver, espérame. Todavía no. Pueden verlo. Ahora sí, estamos viendo tu presentación en la Ok, diapositiva. perfecto. Entonces, como si se quiere hacer como reuso en agricultura, se pueden utilizar lodos crudos o tratados. Entonces, así los lodos crudos pueden ser como, o sea, va a depender de su origen y el tiempo de estabilización, porque a veces los lodos, pues, nada más durante su almacenamiento se van a como estabilizar, se van a desinfectar durante el almacenamiento, periodo de almacenamiento, y se pueden utilizar crudos o se pueden tratar y ya después utilizarse como líquido, pero obviamente para utilizarse así se tiene que las regulaciones. Y luego también se pueden secar, y cuando se seca obviamente pues también se va a obtener como un polvo, se puede utilizar una materia sólida justamente para esa tierra, y de hecho es abono, se puede considerar abono, y ya se va a poder utilizar de esta manera. Entonces el secado térmico es otra manera de producir fertilizante, que sería más bien en forma de abono, o la tercera manera de producir fertilizante con los lodos es con compost. Entonces se puede hacer un compost con los lodos, mezclar con otros desechos vegetales. Se puede hacer un compost y el producto final pues es un fertilizante, un producto agrícola. Pero como te había dicho, es importante de que cualquiera sea el origen, ya sea bruto, lodos secos, compost, pues tiene que siempre cumplir las regulaciones. Y las regulaciones no es lo mismo que según es lodo crudo o compost. Si es lodo crudo, pues debe de haber regulaciones especializadas para la reutilización de los lodos la aplicación de los lodos en los campos, como se puede ver aquí en este ejemplo. Este es un ejemplo de regulación de los lodos. O, por ejemplo, si lo vas a utilizar como compost, también hay regulaciones de compost. No necesariamente de origen vegetal, pero en compost en general. Entonces, que va a tener que obedecer a estas regulaciones para ser utilizado como compost. Como por ejemplo, podemos ver aquí, si quieres utilizar un compost ética eco, o sea, con el label de ética eco, pues va a tener que tener estas características. Entonces, pues sí, entonces se puede utilizar diferentes maneras de transformar los lodos en materia fertilizante, pero lo importante es siempre que cheques cómo vas a utilizar los lodos en el campo y en función de eso, pues checar qué regulación va a aplicar. De acuerdo. Tenemos 3 preguntas más hasta ahora. La siguiente es de Catherine Guzmán. Ella pregunta, ¿qué metodología se usa y qué tan eficiente es la remoción de contaminantes biológicos como los huevos de helmintos antes del uso de los lodos en la crianza de peces? Pues no es tan, bueno, depende para los heces, en ese caso los de ascaris o de los huevos de helmintos no se van cuando nada más se pueden desarrollar en humanos. Entonces, cuando lleguen en peces, los peces pueden consumir los huevos de ascaris, pero no van a desarrollarse y van a producir más huevos. Pero sí, los lodos pueden quedarse en el agua, se pueden flotar en el agua, se pueden quedar en los heces. No se van a desarrollar más, porque los peces no es un organismo que pueda fomentar el crecimiento de lombrices, y que justamente si hay lombrices que se desarrollen dentro de un organismo, pues va a haber más huevos. No va a ser el caso, pero los huevos que vienen se pueden quedar en el agua, porque los huevos de helmintos son muy resistentes. Entonces, aunque no vayan a
a desarrollarse dentro de los peces en la acuacultura. Pueden seguir en los lodos o pueden seguir en el agua, transmitirse el agua y flotar, pero después de un cierto tiempo, pues obviamente por vejez se van a morir. O sea, después de un cierto tiempo no se pueden quedar, un huevo no se puede quedar activo de manera indefinida, como todo tiene un tiempo de caducidad, aunque en el caso de los huevos del Mindos, este tiempo de caducidad a veces es muy largo, pero algún día se va a morir. Pero los peces que vamos a tener no van a tener riesgo de infección y no va a haber más producción, de ascaris. Pero la verdad es que el uso de lodos en la acuacultura es muy, 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 muy raro. Hay muy pocos estudios, pero existe, pero muy pocos estudios. De acuerdo, la siguiente pregunta es de Óscar Acevedo. Él nos pregunta cómo se deshidratan los lodos con un alto contenido de plomo y cómo se disponen. Ya fue un poco respondida, pero si quieres profundizar algo sobre esto, Santiago. El problema de los metales pesados es que no se pueden eliminar. O sea, los metales pesados nomás se pueden transferir de una materia a otra. Entonces, si digamos el agua residual, si las aguas residuales fueron contaminadas con aguas industriales, entonces vamos a tener contaminación de metales pesados como el plomo. Este plomo puede quedar, el plomo se puede quedar en el agua, en el efluente, entonces va a ser más bien un problema a tratar en la parte del tratamiento líquido, o puede pasarse a los lodos. Entonces, en ese caso sería más un problema del tratamiento de los lodos. En el caso del tratamiento de los lodos, pues obviamente cuando se deshidratas, el plomo se puede quedar en la fracción líquida, no se puede quedar en la fracción sólida o se puede pasar a la fracción líquida. Eso no te lo puedo decir, no lo sé, no soy especialista en eso. Pero en todo caso, en algún punto se tiene que, la única manera de deshacer este plomo sería pues justamente localizar la materia donde este plomo esté contenido y pues ya sea con relleno sanitario o ya sea quemando o oxidando la materia, pues ya que al quemar o oxidar la materia, pues el plomo no se va a destruir porque el plomo, una vez que es plomo, no se puede, la conservación de materias, que materia no se puede deshacer ni crear, es algo, si ya está en el sistema, pues nada más se puede transformar. Entonces la oxidación permitiría transformarlo de una forma menos nociva. Podríamos crear un óxido de plomo y ese óxido de plomo es menos nocivo que plomo puro. Pero sí, de deshidratación mecánica no va a permitir, no permite de quitar el plomo, no va a permitir de quitarlo. Lo único que va a hacer la deshidratación mecánica es quitar el agua, remover agua de los lodos. Y yo no sé responderte si el plomo va a quedarse en la fracción líquida o si el plomo se va a estar en la fracción líquida, va a estar en la fracción sólida después de la deshidratación mecánica, o va a estar en ambos. Eso no te lo puedo decir. A lo mejor hay referencias en la literatura que pueden responder tu pregunta, pero sí, no, desafortunadamente no se podría tratar nada más se puede transferir el problema a otra fase, pero el problema sigue. De acuerdo, gracias, Santiago. Leslie Acosta nos pregunta si tienes alguna experiencia con la vermiestabilización de los lodos. Con vermiestabilizaciones con las lombrices. Con las lombrices. No tengo mucha experiencia, la conozco las bases. Sé que hay casos en África y en Sudamérica, en Bolivia, donde se han utilizado lombrices y que ha sido bastante efectivo. Entonces, las lombrices es un método bastante efectivo para estabilizar, para los lodos, para hacer un buen compost. Por ejemplo, puede ser un lombricompostaje. O sea, está el compostaje normal, algo compostaje que se hace con bacterias, pero también está el lombricompost que se va a hacer con lombrices. Entonces, se puede hacer un producto también agrícola con el lombricompost.
las lombrices, el único problema de las lombrices es que a veces los lodos son una materia muy agresiva para las lombrices y a veces terminan matando poblaciones de lombrices, ya sea por algún elemento químico en las lodos que los lombrices no pueden tolerar. Y también las lombrices no pueden bajar mucho los niveles de patogenicidad, porque no se alcanzan altas temperaturas o niveles muy bajos de humedad para desactivar patógenos. Entonces no hay tanta desactivación de patógenos en ese tipo de lombricompostaje, pero en definitiva es un proceso muy prometedor, bajo costo, que se puede aplicar en muchos contextos, y no más que tenemos que tener cuidado que los lodos no sean muy patógenos al final, más que tenemos que checar eso, y también tenemos que monitorear regularmente que nuestra población de lombrices sigue viva y que no haya algún elemento de los lodos que la hayan afectado. Excelente, muchas gracias. Y bueno, la última pregunta que tenemos hasta ahora en el chat es de Juan Pablo García. Él quiere hablar del tema de los distintos trenes de tratamiento en el tratamiento de las aguas residuales. La pregunta es, son dos preguntas. ¿A cuáles de los lodos que salen de cada tipo de tren se le debe dar mayor importancia y control? Esa es la primera parte. Y la segunda parte de su pregunta es si es recomendable mezclar todos los lodos de los distintos trenes de tratamiento. A ver, déjame bueno, te voy a responder primero, voy a empezar respondiendo la segunda parte de tu pregunta, y es que tú puedes mezclar los diferentes tipos de lodos, o ya sea de lodos en una planta de tratamiento, o hasta puedes mezclar lodos de tratamiento de agua con lodos de saneamiento descentralizado, de latrinas, de tanques sépticos. Siempre se puede mezclar, pero todo eso, el mezclado va a depender del tipo de tratamiento que uno quieras hacer. Te hago dos ejemplos. Por ejemplo, si vas a incinerar los lodos, en ese caso sí puedes mezclar los diferentes tipos de lodos, porque todas las heces son materias orgánicas que se van a comportar de una manera muy similar a alta temperatura y se van a oxidar de una manera muy similar. Entonces sí las puedes mezclar y meterlos en un incinerador. Es un ejemplo. Sin embargo, por ejemplo, digamos, otro ejemplo es que la biodigestión, tenemos un lodo que tiene un alto nivel de biodegradabilidad y otro que tiene un nivel bajo de biodegradabilidad. Entonces, en este caso no sería una buena estrategia mezclar los dos tipos de lodos, porque disminuirías la biodegradabilidad mezclando los lodos, ya que estás poniendo un lodo muy poco biodegradable en un lodo que es bastante biodegradable. En este caso es mejor mantenerlos separados, mandar el lodo con alta biodegradabilidad al digestor, y el lodo con baja biodegradabilidad hacer otro tipo de tratamiento. Entonces, pues entonces la mezcla de lodo se puede hacer dependiendo del tipo de proceso que vas a hacer. Entonces, cuando antes de tomar la decisión si mezclar lodos o no, tienes que saber qué tipo de tratamiento lo vas a hacer. Porque hay tratamientos que son un poco universales, que aceptan todos los tipos de lodos, porque son muy robustos, como los procesos termoquímicos, pero hay procesos como los biológicos que van a preferir que las bacterias o animales van a preferir un tipo de bacteria, un tipo de lodo a otro. Son más caprichosos, si quieres, y entonces en ese caso pues no se pueden mezclar los lodos, obviamente. Y al tema de cuál es
¿Cuál es el parámetro que se debe de mayor importancia y control? Pues también va a depender va a depender mucho del uso que tú quieras ponerle del tratamiento que quieres hacer. Es la misma respuesta que te digo. Entonces, a lo mejor algunos, por ejemplo, tratamiento termoquímico, la incineración, el parámetro más importante para medir y controlar es la humedad, porque unos lodos muy húmedos pueden parar el proceso de incineración, de combustión. Pueden pararlo completamente porque el proceso de combustión no le gusta materias húmedas, el agua, porque el agua, el agua tiene una capacidad, absorbe mucha energía para su evaporación, y si pones mucha agua, pues va toda la energía que iniciaste en el incinerador, va a ser absorbida para la evaporación del agua y ya no va a haber nada, ya no va a quedar nada de energía. Entonces, en ese caso, un parámetro importante a seguir es la humedad, porque si tenemos un incinerador, queremos alimentarlo con los lodos que estén bastante deshidratados. Entonces, y para eso es importante pues, seguir la humedad de los lodos. Otro ejemplo es el biodigestor. Entonces, en un biodigestor, pues queremos un lodos con alta biodegradabilidad. Entonces, pues vamos a fijarnos en parámetros como el DQO o el DBO, porque queremos poner bacterias que tengan un alto contenido de sólidos volátiles con DQO y alto DBO. Especialmente alto DBO. Si queremos hacer que alguna degradación biológica, queremos que nuestros lodos tengan un alto DBO. Entonces, es el parámetro en el cual los vamos a enfocar. Entonces, pues eso va a depender caso por caso. Entonces, claramente caso por caso, depende del tipo de tratamiento que quieras, depende del tipo de producto que quieres obtener, etc. Perfecto, Santiago, bastante claro. Tengo una consulta, una última consulta, si no hay nadie más con alguna pregunta. Bueno, a Juan Pablo nos responde, nos dice: mil gracias por las respuestas, muy educativa e importante para conocer el tema de los lodos. Muchas gracias desde Cochabamba. Y una última pregunta, Santiago, ya de mi parte. Quisiera saber si tú nos podrías comentar alguna experiencia de marketing social que tú conozcas o que hayas visto, que hayas enterado y que haya logrado esta aceptación del uso y la aplicación de lodos. Pues nosotros tenemos por ejemplo, nuestra universidad tiene un departamento de ciencias sociales, de estudios de desarrollo, que justamente intenta entender pues justamente estas barreras psicológicas, entender cómo la gente piensa en las comunidades, cuando uno quiere poner una tecnología o cuando uno quiere pues, poner un producto en el mercado, pues justamente se quiere intentar entender. La verdad es que no es mucho mi ámbito. Aquí te voy a defraudar un poco. Yo estoy muy metido en la parte técnica. Entonces, yo sé que hay mucha gente que trabaja muy duro para el marketing social. Por ejemplo, la fundación de Bill y Melinda Gates, en su programa de Reinvent the Toilet, de los baños secos, los baños inteligentes, de los baños reinventados, ha puesto una gran énfasis en el marketing social, en intentar pues justamente cambiar este paradigma en el pensamiento de la gente, que pues, la gente no tenga esa tabú de utilizar productos de origen fecales. Y que, por ejemplo, si algún día aparece en el supermercado una agua embotellada que viene de los lodos, de la condensación del vapor de agua del secado de los lodos, del secado térmico de los lodos, pues que se puedan, que la gente vaya a venderlos. Entonces, intenta ver las estrategias, pues ese es el ámbito del marketing, porque el marketing pues siempre ha sido como modificar comportamiento de masas.
siempre ha sido así desde la Coca-Cola, televisión. ¿Cómo puede ser que millones de personas beban Coca-Cola? Pues justamente ellos tienen un equipo de marketing enorme que hacen que cambie de comportamiento en masa de personas, muchas personas. Nada más que queremos hacer algo similar, pero que sea más positivo, o sea, algo que sea para producto de saneamiento, que es un producto pues, que viene de desecho y que pues, al comprar este producto pues estás contribuyendo a la economía circular, a utilizar el reciclaje de materia, a ayudar a prevenir la contaminación del medio ambiente, tirando pues, los desechos, descargando los desechos sin control. Entonces, pues eso pues eso es lo que intenta hacer el marketing social, intenta pues cambiar pensamiento en masa, es comportamiento en masa y para justamente algo positivo. Y justamente a veces están los labeles, justamente, por ejemplo, hay labeles que se basan en responsabilidad ética o ambiental. A veces en el supermercado vemos un label de productos que vienen de comercio equitable o que comida orgánica, y estos labeles pues garantizan de que son productos que vienen de una producción más responsable, que no hay como no hubo explotación de la gente. Pues lo mismo se podría pensar en, por ejemplo, para productos de saneamiento, que sean algo, una etiqueta verde, un label verde que muestre que pues viene a veces uno cuando consumes un producto, pues también hay una responsabilidad que tú tienes, entonces ahí tú consumiendo un cierto tipo de productos, pues estás favoreciendo algo, se está favoreciendo un sistema, entonces a lo mejor poniendo algún label verde de ecología, de los productos de saneamientos, concientizas a la gente que estás ayudando al mundo que estás fomentando un desarrollo sustentable. Totalmente de acuerdo. Santiago, muchísimas gracias. Nos has dado muchísimos insumos y muchas pautas para que también nosotros podamos profundizar el conocimiento a través de los puntos que nos has dado para la guía. Me parece que ya no nos quedan más preguntas. Estamos ya listos para hacer el cierre. Hemos concluido la quinta sesión de las 6, así que estamos en la recta final. Nos falta una sola sesión más. En esta sesión, Santiago nos ha hablado sobre la disposición final de los lodos, los tipos de reuso que existen, la recuperación de los recursos, la economía circular, la sostenibilidad, las regulaciones y los estándares de calidad y, por supuesto, también la aceptación social que existe en torno a la reutilización de los lodos fecales. Les recuerdo, este ciclo de seminarios es traído a ustedes por el programa Modelos Descentralizados de Saneamiento en Bolivia, un programa financiado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. Todas las sesiones están siendo grabadas y se están subiendo a nuestro canal de YouTube, se comparten en el Facebook y también en nuestra sección de noticias de nuestra página web www.aguatuya.org. Ahí van a encontrar los links a los videos y también a las presentaciones. Les agradezco muchísimo que nos hayan pasado el dato de que todavía hay algunas presentaciones que no se están pudiendo descargar. Las vamos a revisar y la próxima semana ya las van a tener todas habilitadas. Manténganse atentos a nuestras redes sociales para acceder a todo este material. Tenemos la última sesión por delante que se va a realizar en noviembre, el tercer jueves de noviembre, y se va a hablar sobre el análisis en laboratorio de los lodos. Gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, Santiago, por compartir tus conocimientos, tus experiencias y toda la información con nosotros. Y muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todo el mundo y espero verlos en noviembre. Que tengan un buen mes y nos vemos pronto. Hasta la próxima.